¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de electrónica de potencia 2. Vamos a continuar con el tema de control de velocidad de motores de corriente alterna. En esta ocasión vamos a abordar diferentes representaciones que aparecen en la literatura para el modelo de los motores de inducción en diferentes marcos de referencia, marco de referencia estacionario, giratorio y arbitrario. Básicamente lo que pretendo en esta sesión es mostrar que existen diferentes representaciones que comúnmente aparecen en la literatura y que pueden causar confusión a la hora de querer diseñar un controlador para un motor de corriente alterna de tipo de inducción. Entonces, de sesiones anteriores nosotros teníamos que las ecuaciones del motor de inducción en su propio marco de referencia, me refiero a las ecuaciones tanto del estator como del rotor, que serían estas dos representaciones en su marco trifásico, en su sistema de referencia trifásico, estarían dadas por estas dos ecuaciones. Esta sería la ecuación del voltaje en el estator, en el marco de referencia propio del estator. Aquí tenemos que esta notación de negrita, por ejemplo, representa que se trata de un vector, las tres componentes de voltaje aplicadas al estator, voltaje fase A, fase B y fase C. Tenemos que la S inferior representa que son variables del estator y la S superior representa que están referidas o que se está considerando un marco de referencia referido al estator. Lo mismo sería para las variables R, sería para las variables de rotor y la R superior para el marco de referencia referido al estator. Entonces tenemos variable de corriente, tenemos variable de flujo, vamos a ver más en la siguiente diapositiva. Aquí están definidas todas las variables. Tenemos la matriz de resistencia de estator, la matriz de inductancia de estator o autoinductancia de estator, la matriz de inductancias mutuas entre rotor y estator. Aquí están definidas todas las variables y aquí tendríamos, por ejemplo, los marcos de referencia. El marco de referencia del estator, en este caso queremos que esté fijo, que no se mueva, y el marco de referencia de las variables del rotor. Por supuesto, consideraríamos un desfasamiento de θ r grados entre el marco de referencia del rotor y el marco de referencia del estator. Aquí tenemos una representación común, de hecho es la relación entre las cantidades de flujo en forma vectorial, las cantidades de flujo del estator, por ejemplo, con las corrientes eléctricas que fluyen a través de los devanados de estator y a través del rotor, en términos de las matrices de inductancia de estator y las matrices de autoinductancia. Y lo mismo tendríamos para las cantidades de flujo magnético relacionadas con las corrientes en el rotor y el estator. Si nosotros derivamos esta expresión, pues obtenemos esta expresión derivada respecto al tiempo. Entonces obtenemos estas expresiones para la derivada de los flujos. Entonces las expresiones de la diapositiva anterior, considerando estas relaciones, las podemos representar como estas nuevas expresiones para el voltaje del estator y el voltaje del rotor en sus propios marcos de referencia, en términos ya de lo que es la derivada de flujos en el estator y flujos en el rotor. Entonces, cuando nosotros queremos representar las variables que están en el marco de referencia del rotor al marco de referencia estacionario del estator, hacemos un cambio de coordenadas, simplemente rotamos el marco de referencia del rotor θr grados, que sería el desfasamiento original que tienen, para sincronizarlo con este marco de referencia. Recuerden que el marco de referencia del estator es el negro, el marco de referencia del rotor
es este verde. Entonces tendríamos que rotar θ r grados este marco de referencia y por lo tanto todas las variables que están descritas en este marco de referencia también tendríamos que rotarlas θ r grados. Esta rotación, si nosotros queremos definir todas las variables del rotor con respecto al marco de referencia del estator, todas estas variables, por ejemplo del voltaje, corriente y flujo, las tendríamos que multiplicar por E a la JθR. Entonces, las variables del rotor referidas al marco de referencia del estator serían las variables del rotor en su propio marco de referencia multiplicadas por E a la JθR. Con esto le estamos aplicando pues esta rotación que queremos. Hay que recordar que E a la JθR simplemente es otra representación de lo que ya hemos visto en sesiones previas o en otras sesiones. E a la JθR, por ejemplo, equivale al coseno de θr más J seno de θr. J, pues el número complejo raíz de menos 1. Y aquí tenemos que otra representación de esto, si recuerdan, es en forma de un fasor, por ejemplo, 1 ángulo de θr. Con θr relacionado con la velocidad angular a la que rota este marco de referencia. Recuerden que este es el marco de referencia del rotor y puede estar girando a una velocidad angular, θr, omega r. Entonces esta sería la velocidad eléctrica del marco de referencia del rotor y estaría relacionada con el ángulo θr con esta expresión. Esta sería una expresión en el dominio del tiempo. Recuerden que radianes sobre segundo por tiempo les da una unidad de ángulo, entonces esto es una unidad de ángulo. Y bueno, si nosotros hacemos, como les comentaba, esta multiplicación, nosotros estaríamos refiriendo las variables del rotor con respecto al marco de referencia del estator. Entonces, en la ecuación definida de esta forma, aquí se está haciendo las variables del voltaje del rotor referidas en su propio marco de referencia igual a 0, porque hay que recordar que si nosotros hablamos de un motor de inducción de tipo jaula de ardilla, pues los devanados las barras en el rotor estarían cortocircuitadas, por lo tanto los voltajes allí serían 0. Entonces esta sería la ecuación de voltaje del rotor. Entonces, teniendo en cuenta esta transformación, esta rotación que vamos a hacer de marco de referencia o de rotación de las variables a marco de referencia del estator, tomamos la ecuación del rotor, la multiplicamos todo por E a la JθR y tendríamos esto. Aquí tendríamos esta representación. De acuerdo a esta definición, pues el voltaje quedaría definido en el marco de referencia del estator, la corriente también, y aquí quedaría la derivada respecto al tiempo de los flujos de rotor en su propio marco de referencia multiplicado por E a la JθR. Aquí vamos a representar esto de otra forma porque aparecen de otra forma comúnmente en la literatura. Queremos llegar a esta expresión donde si se fijan aquí aparece un término menos J omega R epsi, que es el flujo del rotor, pero ya referido al marco de referencia del estator. Esta es una forma para la ecuación de voltaje del rotor referido al marco de referencia de estator. Aquí están las dos ecuaciones, tanto de rotor como de estator. Esta sería la del estator, esta sería la del rotor, en la forma en la que comúnmente aparecen. Aquí, al aplicar en la diapositiva la diapositiva anterior, aquí, cuando aplicamos E a la JθR, este término lo podemos representar de otra forma. Si consideramos que derivada de flujo del rotor en el marco de referencia estacionario
Lo podemos representar de esta forma. Recuerden que esta ecuación la definimos en la diapositiva anterior, entonces si sacamos derivada de ambos lados, bueno, si sacamos derivada de flujo, tenemos que sacar derivada de flujo por E a la JTTR. Esto implica que nosotros aplicaríamos pues la regla de derivación, que estaría aquí. Tenemos derivada del primer término, el primer término por derivada del segundo, más el segundo término por derivada del primero. Entonces nos queda esta expresión para la derivada del flujo del rotor referido al estator. Entonces de aquí podemos despejar E a la J teta R por la derivada del flujo del rotor respecto a su propio marco de referencia, y nos quedaría aquí la aparición del término menos J omega R por el flujo del rotor en el propio marco de referencia del estator, ¿no? Entonces esta expresión es la que vamos a usar para sustituir en la ecuación anterior, la ecuación de voltaje en el estator, voltaje del rotor referido al estator, en donde aparecía este término. Entonces al sustituir esta expresión aquí, en esta ecuación, recuerden que estamos manejando la ecuación del voltaje en el rotor referida al estator, nos resulta esta ecuación. Entonces ahora pues tenemos el par de ecuaciones de voltajes del estator y del rotor, pero ambas ya referidas al marco de referencia de estator. Entonces aquí vemos cómo aparece este término, que está en términos de la velocidad del marco de referencia del rotor. Y bueno, aquí están otra vez todas las cantidades definidas. Aquí esta ecuación es importante porque vemos la relación que hay entre la velocidad eléctrica del marco de referencia del rotor con la velocidad mecánica omega m que tiene el motor, donde P es el número de polos que tiene el motor de inducción. Tenemos que el modelo dinámico eléctrico lo podemos representar en un marco de referencia giratorio. Anteriormente pues habíamos considerado el marco de referencia eh, del estator, por ejemplo, fijo, es decir, que no se movía. Podemos considerar que ese marco de referencia puede estar en movimiento a una velocidad arbitraria omega sub x. Entonces aquí seguimos trabajando en un marco de referencia que tiene tres fases: fase A, fase B y fase C. Lo único que habría que hacer para pasar de la representación anterior, en donde aparecía, donde teníamos una velocidad de referencia del marco de referencia de estator igual con cero, pues que ahora la rotación del marco de referencia del rotor, que tenía una velocidad omega r, pues va a ser la diferencia entre la nueva velocidad del marco de referencia del estator, omega x, menos la velocidad angular del marco de referencia del rotor. Entonces aparecería este término. Aquí en la primera ecuación, la ecuación de los voltajes de estator, pues nosotros podríamos aplicar el mismo procedimiento de la diapositiva anterior para la aparición de este término j omega x, es decir, aplicar una rotación de teta x grados o radianes, y nos causaría la aparición de este término. En el marco de referencia de velocidad a velocidad síncrona, aquí omega e sería la velocidad síncrona, eh, siguiendo trabajando si seguimos trabajando en nuestro marco de referencia trifásico, fase A, fase B y fase C, pero ahora consideramos que el marco de referencia de estator no va a estar fijo, sino que va a estar girando a una velocidad que es la síncrona, en este caso omega e. Aquí pues de las expresiones
que teníamos en la diapositiva anterior, pues simplemente habría que sustituir la velocidad arbitraria omega x por una velocidad síncrona omega e, que serían estas expresiones para la ecuación de voltaje del estator y la ecuación de voltaje del rotor, pero ahora estarían referidas a un marco de referencia giratorio con velocidad síncrona e. Entonces aparece aquí en lugar de omega x, aparece omega e, que es la velocidad síncrona, y aquí en lugar de omega x aparece omega e. Entonces aquí nos quedaría la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad eléctrica del rotor, de las cantidades del rotor. Y esta, recuerden que es la velocidad de deslizamiento, que podemos, aquí está definida como omega sub L. Entonces aquí seguimos trabajando en coordenadas trifásicas, coordenadas A, B, C. Recuerden que también podemos expresar nuestros sistemas trifásicos en sistemas bifásicos, sistemas de dos fases, a través de las transformaciones de Park y Clark. Entonces, nosotros podríamos representar esta ecuación, que es de la segunda diapositiva que vimos, las ecuaciones tanto de el estator, del voltaje del estator como del voltaje del rotor. Aquí recuerden que si es un motor de inducción con devanados de rotor cortocircuitados, este voltaje vale 0. Entonces, esta es la representación de estas ecuaciones en su propio marco de referencia. Aquí pues se puede aplicar las transformaciones de Park, la transformación para representar los sistemas trifásicos en sistemas bifásicos. Entonces, aquí nosotros podríamos expresar estas ecuaciones, de acuerdo a lo que hemos visto, en términos de la velocidad angular, quizás. Y si nosotros aplicamos las transformaciones del marco de referencia A, B, C al marco de Q, aquí en este caso, considerando una rotación, un ángulo de rotación o un marco de referencia arbitrario, a una velocidad arbitraria, pues nosotros obtenemos los sistemas de dos fases. Aquí los voltajes B, V, dq, S a la X, pues representan simplemente dos vectores. Un vector para el voltaje en el eje D, que es el eje directo, un voltaje en el eje Q, que es el eje en cuadratura, referido al estator S en un marco de referencia que gira a una velocidad x, omega x, que es una velocidad arbitraria o representa una velocidad arbitraria. Entonces, esta transformación, la transformación de estas ecuaciones, nos generarían algo como esto. Aquí I de Q es igual a un vector de dos componentes. Y de QR también es un vector de dos componentes. Entonces se genera esta ecuación. Esta es la ecuación de flujo, la transformación de la ecuación de flujo, que sería esta componente de aquí. Bueno, aquí esta expresión, al transformarla, hace que aparezcan estos dos términos de aquí. Lo mismo para la transformación de las cantidades del rotor. Las cantidades eléctricas, el voltaje dq sería, este voltaje tendría sus dos componentes, su componente en eje directo y su componente en eje de cuadratura. Entonces tendríamos en el marco de referencia rotatorio a una velocidad arbitraria, omega x, pues como lo habíamos visto ya anteriormente, una expresión similar a las que vimos anteriormente, solamente que en el marco de referencia dq, solamente de dos fases. Aquí algo importante en este tipo de modelos eléctricos dinámicos de dos fases es que cuando nosotros aplicamos estas transformaciones,
Por ejemplo, cuando queremos pasar de unas relaciones que hay en un marco trifásico, por ejemplo, sabemos que los flujos, bueno, aquí expresados con lambda, los flujos en un marco de referencia trifásico están relacionados con las corrientes a través de matrices de inductancia. Cuando nosotros aplicamos la transformación para obtener variables en el marco de referencia D y Q, aquí está QD, 0, por ejemplo, marco de dos fases, sabemos que hay una relación con las componentes de corriente, también en el marco de referencia de Q, y las matrices de inductancia que relacionaban originalmente estas corrientes con estos flujos también se ven afectados por transformaciones. Aquí en este caso K y KS inversa son las transformaciones ya sea de Park o de Clark. Aquí estas transformaciones, la ventaja que van a tener es que van a simplificar las matrices de parámetros, concretamente la matriz de inductancias. Por ejemplo, tenemos una matriz de inductancias de estator que puede tener llenas todas sus componentes, ¿no? Incluyendo la inductancia de magnetización. Podría tener componentes en sus 9 posiciones. Recuerden que esta es una matriz de 3×3. Entonces, después de aplicar la transformación de marcos de referencia, aplicando las transformaciones de Park o de Clark, nosotros podríamos obtener a partir de una matriz con todas sus componentes una matriz diagonal, que solo tiene 3 componentes en la diagonal. Entonces estas las podríamos definir simplemente como valores escalares Ls, representando la inductancia, la autoinductancia del estator. Esto permitiría que de esta representación, una vez transformado el sistema, podríamos asociar solamente una inductancia a cada una de las ecuaciones. Es decir, cuando se multiplica una matriz de inductancia por un vector de componentes, esos componentes ya no estarían acoplados por esta matriz, sino estarían desacoplados de esta forma. Esto facilita que nosotros podamos hacer análisis cuando el sistema está transformado. Sobre todo, la facilidad que nos brinda el trabajar con un sistema transformado es que hay que recordar que las inductancias que hay entre rotor y estator, están en términos o son función del ángulo que hay entre el rotor y el estator. Entonces, esa es una cantidad variable en el tiempo, y esa cantidad variable en el tiempo en un parámetro de inductancia, en el parámetro de inductancia, causa muchos problemas para poder analizar el modelo del motor de inducción en los marcos de referencia originales trifásicos. Entonces resulta bastante complicado ese análisis. Es por eso que se usan las transformaciones a los marcos de referencia de dos fases. Aquí tenemos que esta matriz, en términos del ángulo θr entre el ángulo del rotor, si nosotros le aplicamos la transformada, por ejemplo, transformada de Park y de Clark, nosotros podríamos obtener una matriz diagonal en donde Lm, pues aquí sería la inductancia, la autoinductancia máxima que tendría esta matriz. Y recuerden que lo que trato de representar esta matriz Lm por todos estos términos que están en función de coseno de θr, es que la inductancia Lm o inductancia máxima, que se produce cuando el eje del rotor y el eje del estator están alineados, varía de forma sinusoidal.
Entonces, en algún momento, las componentes, cada componente tiene un valor máximo. Entonces están variando de forma sinusoidal. El valor máximo es LM. Después de hacer las transformaciones, esta matriz se muestra como una matriz diagonal con componentes solamente LM. Entonces, al pasar al marco de referencia de Q, esta matriz que resultaba en función del ángulo del rotor, pues queda solamente con elementos escalares diagonales. Entonces esta parte pues es muy importante porque pues es la ventaja que nos representa el transformar un sistema con un sistema trifásico al sistema de coordenadas bifásico con las transformaciones de Park y de Clark. Las ecuaciones, por ejemplo, que relacionan voltajes con corrientes y a través de la matriz de resistencia, pues no se ve afectada por estas transformaciones. Aquí vemos que cuando nosotros transformamos, por ejemplo, del marco de referencia trifásico al marco de referencia bifásico de Q, tendríamos que aplicar las transformaciones a las matrices R, pero estas transformaciones no afectarían para nada si aplicamos transformación a la matriz RS, tanto por izquierda como por derecha, pues esta matriz va a resultar en la misma matriz RS. Y recuerden que la matriz tanto RS como RR del estator como del rotor son matrices diagonales con resistencia RS, elementos escalares RS o RR. Bien, la representación que vimos en diapositivas anteriores para el marco de referencia, para el modelo del motor en el marco de referencia rotatorio arbitrario, omega x, las podemos representar en forma matricial de esta forma. Aquí estas ecuaciones, aquí están las ecuaciones ya expandidas. Voy a regresar un par de diapositivas aquí. Estas ecuaciones las podemos representar en forma matricial ya expandida. Serían estas ecuaciones. Aquí se me pasó la notación en negrita. Esta notación debería ser ya no debería ser negrita. Recuerden que las negritas generalmente se utilizan para vectores o para matrices, mientras que la notación simple se utiliza para un valor escalar. Aquí este sería un valor escalar para el voltaje en la componente del voltaje en el estator en el eje Q, en el eje de cuadratura. Esta sería la componente en el eje directo referida al estator. Aquí las componentes de voltaje del rotor en el eje de cuadratura y en el eje directo. Y lo mismo para las componentes de la corriente. Aquí otra vez hay que considerar que si se trata de un motor de inducción que tiene los devanados del rotor cortocircuitados, entonces los voltajes del rotor deberían ser igual con cero. Y bien, aquí se presentan las cantidades de flujo o las relaciones que hay entre los flujos y las corrientes a través de la inductancia. Aquí observen que ya aparece una inductancia LM, la inductancia autoinductancia, en términos del valor máximo. Esto ya no es una matriz como antes, ni tampoco está en función de lo que es el ángulo de rotación del rotor. Entonces aquí tenemos todas las expresiones, las relaciones que hay entre flujos, los flujos que aparecen aquí. Bueno, de hecho aquí no aparece ningún flujo, pero nosotros podríamos hacer que aparezcan los flujos combinando las expresiones de corriente junto con sus inductancias. De esta forma podríamos obtener la magnitud del flujo
en el estator, la magnitud de flujo del rotor, referidos por supuesto a este marco de referencia rotatorio arbitrario. Tenemos las expresiones del par electromagnético desarrollado por el motor. Recuerden que esta expresión nos sirve para plantear la ecuación también mecánica de velocidad del motor. Recuerden que la ecuación mecánica de la velocidad del motor va a ser un balance de pares. Entonces este es el par que desarrolla el motor para poder mover alguna carga. Aquí hay pues diferentes representaciones en términos si se utilizan combinaciones de flujo y corriente, por ejemplo, o si se utilizan simplemente combinaciones de corrientes en las diferentes componentes de corriente en estator y rotor, en los ejes de cuadratura y directo. Aquí aparece un factor 3 medios que está asociado a el factor de escala de la matriz de transformación utilizado. Recuerden, de sesiones anteriores hemos visto que la transformación de Park, por ejemplo, tiene un factor 2 tercios. Ese factor 2 tercios es el que causa la aparición de este término 3 medios en esta ecuación de par. Lo mismo si nosotros queremos obtener la representación en los marcos de referencia D y Q, una velocidad que rotan a una velocidad arbitraria, omega x. Por ejemplo, podremos obtener la representación de la potencia que es con la que se alimenta el estator en los marcos de referencia D y Q, de esta forma. Bueno, nos quedaría de esta forma con un factor 3 medios. Otra vez este factor 3 medios viene de lo que es el factor en la transformación de Park que nosotros apliquemos para alcanzar estas cantidades. Originalmente pues la potencia instantánea sería la multiplicación de voltaje por corriente en cada una de las tres fases. Ya transformadas a dos fases nos quedaría la potencia real de esta forma y la potencia reactiva que se alimenta al motor de esta forma. Otras representaciones pues son la representación en el marco de dos fases, pero con una velocidad cero, refiriendo las cantidades a un marco de referencia que no se mueve, bifásico, estacionario. Entonces la misma representación que ya teníamos anteriormente de las ecuaciones vectoriales para el estator y para el rotor, la podríamos obtener, le podemos aplicar las transformadas de Park y de Clark para obtener su representación en eje directo y eje de cuadratura en el marco de referencia referidas al estator en el marco de referencia estacionario, y las ecuaciones del rotor. Estas serían las ecuaciones de estator y estas serían las ecuaciones del rotor referidas al marco de referencia estacionario que está fijo. A este marco de referencia también lo encuentran en la literatura muchas veces como marco de referencia a alfa beta 0. Entonces, aplicando esta transformación obtendremos este sistema matricial. En ocasiones, en este marco de referencia, en lugar de tener, por ejemplo, la componente de B de S, sería aquí en lugar de D, del eje directo, la componente alfa, y en lugar de la componente Q, la componente beta. En diferentes bibliografías o en diferentes artículos tienen notación pues similar a esto. Nuevamente, estas ecuaciones de voltaje, estos voltajes para el rotor serían 0 si el rotor está cortocircuitado. Aquí tenemos un modelo equivalente para cuando tenemos dos fases, un sistema de referencia de dos fases, ya cuando transformamos otra vez estas ecuaciones. O concretamente también recuerden que podemos hacer transformaciones directamente del marco trifásico al marco bifásico rotatorio, estacionario o síncrono, o podemos pasar de representaciones que ya tenemos
en marcos de referencia bifásicos a ciertas velocidades a través de entre ellos mismos a través de las transformaciones de Park y de Clark. Entonces, la representación del marco de referencia de la diapositiva anterior, que era un marco de referencia eh, estacionario con omega igual con 0, que es esta representación, podemos aplicarle alguna transformación de Park para hacer que gire o sincronizarlo a una velocidad síncrona. En este caso omega e es una velocidad síncrona. Entonces aquí pues al aplicar la transformación obtendremos esta representación en donde incluso podríamos expresarla esta misma representación en el marco de referencia sincrónico ya. Aquí la velocidad del marco de referencia es la velocidad síncrona, omega e. Entonces este marco de referencia lo podríamos representar en términos del operador Laplace. Recuerden que en el dominio de la frecuencia las derivadas respecto al tiempo aparecen como el operador de Laplace. Bien, estos modelos son diferentes representaciones que pueden ocurrir en la literatura cuando se busca diseñar controladores. Aquí tenemos otra vez, me parece que está un poco repetida respecto a una diapositiva anterior, pero aquí pues están las relaciones de flujo y de corriente por medio de inductancias con las corrientes, la relación entre flujo y corriente por medio de las inductancias. Aquí pues el superíndice E indica que son cantidades en el marco de referencia sincrónico. Aquí hay algo importante. Cuando nosotros tenemos un motor de inducción cuyas cantidades trifásicas se llevaron a un marco de referencia bifásico que rota a la velocidad síncrona, aparece una característica importante. El par desarrollado por el motor eléctrico tiene una característica similar a lo que es un motor de corriente directa. Recuerden que en este marco de referencia las cantidades se vuelven constantes, las cantidades eléctricas se vuelven constantes. Entonces eso nos permite pues diseñar el control de forma similar a como se diseña en un motor de corriente directa. Nuevamente las expresiones del par eléctrico desarrollado por el motor son similares a las que ya habíamos visto, solamente aquí el superíndice E pues nos representa que estamos en un marco de referencia que rota a velocidad sincrónica o síncrona. D representa, recuerden, cantidades en el eje directo, Q en el eje de cuadratura, S representa cantidades de estator y R representa cantidades de rotor. Aquí Lm, por ejemplo, ya es una cantidad escalar, la autoinductancia máxima que tiene la matriz de autoinductancias. Lr, la inductancia del rotor. Este P, por ejemplo, es el número de polos que tiene el motor, y el 3 medios se obtiene, aparece a partir de lo que es la transformación aplicada. Si la transformación de Park aplicada para llegar a este marco de referencia tiene el factor 2/3, pues eso causa la aparición de este factor de 3 medios aquí. Aquí yo incluí en esta diapositiva un extracto de un artículo en el que se busca diseñar un controlador de velocidad para un motor de inducción, solamente para ejemplificar pues una representación en variables de estado para un motor de inducción. Las representaciones matriciales que vimos en las diapositivas anteriores pues pueden causar cierta confusión, ¿no? Si no estamos acostumbrados
a obtener modelos en variables de estado, pues puede causar confusión. ¿Dónde está el modelo en variables de estado allí? Aquí en este artículo, bueno, aquí se busca desarrollar un controlador con una técnica de control adaptable y linealización de entrada-salida, pero no es concretamente lo que me interesa. Simplemente extraje la parte del modelo matemático que utilizan en este artículo para diseñar ese controlador. Entonces aquí, si se fijan en el lado derecho, pues está el modelo en variables de estado. Este modelo en variables de estado es un modelo de quinto orden. Está ya transformado al marco de referencia de Q. En este caso, representado como alfa beta. Está en el marco de referencia estacionario de dos fases. Aquí el vector de variables de estado está aquí. Son 5 variables de estado. La variable de estado de velocidad, de flujo en el rotor, de flujo en el rotor en el marco de referencia, bueno, en la componente, en este caso sería la componente directa, esta sería la componente en cuadratura, esta sería la corriente del estator en el marco de componente directa, y esta sería la corriente del estator de componente en cuadratura. Entonces, si se fijan, en lugar de tener tres ecuaciones para estator y tres ecuaciones para el rotor, tenemos solamente dos para cada uno, y aparte la ecuación mecánica del motor. Bien, aquí les incluí pues parte del desarrollo que ponen para llegar a este modelo de variables de estado. Aquí estas ecuaciones pues ya las vimos en nuestro propio desarrollo en diapositivas anteriores. Podemos hacer la analogía. Aquí simplemente U representa el voltaje. Aquí ya tendríamos las ecuaciones en el marco de referencia, eh, en un marco de referencia de dos fases. Marco de referencia estacionario. En este caso, el marco de referencia que están usando aquí es un marco de referencia estacionario de dos fases. Y aquí tenemos las relaciones que hay entre los flujos y las corrientes. Aquí esta M representa lo que nosotros estamos manejando como LM o autoinductancia. LS es la inductancia propia del estator, LR la inductancia propia del rotor. Aquí estas ecuaciones, utilizando estas relaciones de flujo, las representan de esta forma. Tenemos dos ecuaciones eléctricas para el voltaje del estator y dos ecuaciones eléctricas para el voltaje del rotor. Recuerden que si se trata de un rotor cortocircuitado, estos voltajes se hacen igual con cero. Aquí NP es el número de pares de polos, lo que en ecuaciones anteriores teníamos como P sobre 2. Nosotros en las ecuaciones teníamos el número total de polos dividido entre 2. Esa misma expresión pues aparece como pares, aquí pares de polos. Aquí aparece la velocidad angular, omega. Y aquí vamos a ver simplemente un pequeño desarrollo. Por ejemplo, en esta expresión, pues cómo llegamos de, si este es un modelo que está en el marco de referencia de dos fases, que está estacionario, lo cual ya vimos de forma matricial anteriormente, cómo relacionamos, cómo vemos que aparezca este modelo, ¿no? A partir de esa matriz. Por ejemplo, para ese modelo estacionario, en el marco de referencia estacionario de dos fases, tenemos esta matriz. Entonces, ¿cómo llegamos de esta matriz al modelo que estamos viendo eh, aquí, modelo en variables de estado? Pues podemos desarrollar alguna ecuación, ¿no? Para ver cómo un poco el proceso, que puede ser un poquito eh, tedioso quizás. Por ejemplo, el voltaje en el eje directo, BDS,
que sería la segunda ecuación de esta matriz, podríamos obtenerlo si multiplicamos este renglón por esta columna. Entonces quedaría esto expresado, esa ecuación quedaría expresada de esta forma. Si nosotros representamos aquí este renglón, que sería el cuarto renglón, este renglón por esta columna, nosotros obtendríamos esta ecuación. Entonces aquí podríamos ir manejando las expresiones de flujo, las relaciones que ya teníamos de flujo, que hay entre las relaciones que nos permiten relacionar flujos con corrientes a través de las inductancias. Por ejemplo, si hacemos de esta expresión, despejamos I de R y lo sustituimos en este punto de aquí, nosotros obtenemos esta ecuación que, simplificando, nos hace que aparezca esta ecuación. Esta es una de las ecuaciones que aparecen en este artículo, que sería este es eje directo, que corresponde al eje A o el eje alfa, que sería esta ecuación. Por ejemplo, la segunda ecuación, la que aparece aquí, la obtendríamos a partir de aquí, el cuarto renglón de esta matriz. Entonces, otra vez utilizando las relaciones que hay entre corrientes y flujos, pues podremos sustituir este término simplemente por omega r, que es la velocidad eléctrica del rotor, por los flujos, por las componentes Q de los flujos del rotor. Aquí ese representa que estamos trabajando en el marco de referencia estacionario, y lo mismo podríamos hacer con esta segunda componente. Entonces nos quedaría esta segunda ecuación. Esta segunda ecuación sería esta ecuación. Aquí la única diferencia, sería esta ecuación de aquí. Sería una ecuación de rotor en el eje directo. Sería esta ecuación. Esta es la ecuación, que aquí está marcada como segunda ecuación. Sería esta ecuación. Nada más observen la diferencia, aquí la diferencia entre esta ecuación y esta ecuación es, aparte de la notación, pues está la aparición de NP por omega aquí. Y es que aquí hay que recordar que hay una relación entre la velocidad eléctrica del rotor, omega r, y la velocidad mecánica ya del rotor, la velocidad mecánica del motor, que es omega r igual a número de polos dividido entre 2, que está, de hecho está aquí. Entonces esta omega r se puede representar como P sobre 2 por omega m igual a NP, que sería número de pares de polos, por omega m, que sería la velocidad mecánica del motor. Entonces esta ecuación ya quedaría representada como esta expresión de aquí. Aquí tenemos flujo, ok, sí, parece que está bien. Aquí nada más, pues habría que revisar, ¿no? Hacer la equivalencia. Si nosotros estamos usando V como voltajes, ahí en el artículo están usando U para representar eso. En lugar de usar D para representar eje directo, ellos usan A. R se refiere a cantidad de rotor, de eso no hay ningún problema. Y lo mismo aquí, en lugar de usar Q, ellos usan B o beta, también puede ser. R también está como R. Aquí se me pasó una S, esta S no debería ir aquí. Y lo mismo para las otras cantidades, en lugar de D, ellos usan A. En lugar de inductancia mutua,
LM, ellos usan para esa variable de inductancia mutua la M. Aquí en lugar de D usan A. En lugar de S ellos omiten esta S para, dado que dan por hecho que desde el principio definieron que están trabajando en el marco de referencia estacionario, pues no necesitan diferenciar con esta S. Y lo mismo para los flujos. Bien, esta sería entonces la ecuación, esta ecuación de aquí. Bien, por el otro lado, esta ecuación, la ecuación, yo quiero obtener una de las ecuaciones, por ejemplo la ecuación de corriente, nada más para que chequen el proceso. Muchas veces hay que hacer un poquito de álgebra. Por ejemplo, una de las ecuaciones de corriente, la ecuación de corriente del eje directo. Este es el sistema de variables de estado, 5 variables de estado en el marco de referencia de dos fases, estacionario. Entonces, si queremos obtener esta ecuación a partir pues de lo que ya tenemos, podemos partir de esta segunda ecuación, que es la ecuación en el eje directo del estator. Entonces quedamos que esta ecuación la podemos representar de esta forma. Aquí pues nada más tendríamos que ir aplicando pues las diferentes relaciones que ya tenemos. Si en esta ecuación sustituimos una de las ecuaciones que ya tenemos del lado derecho, por ejemplo, sustituimos de esta expresión, despejamos la derivada del flujo de R, que sería esto, y sustituimos en este punto de aquí, nosotros llegamos a esta expresión de aquí, pues ya nada más hay que ir desarrollando y ir simplificando. Entonces de este paso para acá simplemente vamos simplificando. Aquí se define esta matriz como sigma ls porque pues aquí tenemos esas componentes sigma ls, aquí está definido de hecho. Entonces para transformar las cantidades que ya teníamos a una expresión similar a la que viene en el artículo, pues simplemente definimos esta como sigma ls. Entonces aquí podemos seguir simplificando. Y aquí no sé, me parece que está repetida, esta ecuación está de más. Bien, aquí podemos seguir simplificando y pues simplemente ir agrupando. Aquí la ecuación estaría siendo normalizada para dejar el término de derivada de i ds sin ningún, con un coeficiente unitario. Entonces eso implicaría dividir toda la ecuación entre sigma omega s, entre sigma por ls. Y ya después nada más despejamos este término de aquí y nos quedaría esta ecuación, agrupando términos comunes, nos quedaría esta ecuación que sería concretamente esta tercera ecuación. Entonces podemos llegar a la representación en variables de estado, observen, a partir pues de las representaciones matriciales que tenemos representadas. Entonces, pues esta parte solamente es para mostrar que podemos tener diferentes representaciones que pueden variar mucho, ¿no? A la hora de buscar modelos dinámicos de motores de inducción. Aquí hay que poner atención entonces en qué marco de referencia está planteado el modelo, porque pues eso puede causarnos confusión a la hora que estamos leyendo algún artículo, ¿no? O que estamos tratando de extraer modelos para diseñar algún controlador. Aquí la información para esta presentación yo consulté información de estas referencias. El extracto del artículo que puse es este artículo, es de este artículo. Este es un libro de electrónica de potencia y este es un libro de máquinas eléctricas. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí esta presentación y más adelante vamos a continuar con lo que es control del motor de inducción. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.